Las nubes se cernían bajas sobre Bilbao, sus sombras se entretejían entre las calles serpenteantes y las fachadas antiguas. Clara Mendoza estaba de pie a la entrada de la iglesia, agarrada a la fría barandilla de hierro mientras miraba fijamente las oscuras puertas de madera. Dentro, los dolientes susurraban en tono sombrío, con los rostros ocultos tras velos negros y expresiones solemnes. Respiró hondo, sintiendo la familiar punzada del resentimiento mezclada con la pena. Había pasado casi una década desde la última vez que pisó este suelo, y ahora estaba aquí para enterrar a su padre. Empujó las puertas y el crujido resonó en la cavernosa sala. Las cabezas se giraron, los susurros revolotearon como polillas al fuego. Reconoció caras de su infancia, viejos amigos de la familia, socios y parientes a los que hacía años que no veía. Sus tacones chasquearon contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia el frente, con la espalda recta y los hombros rígidos. Podía sentir cómo la juzgaban, como a la hija pródiga que se había marchado sin mirar atrás. Julian estaba de pie junto al ataúd, con la cabeza inclinada y las manos apretadas a los lados. Tenía el pelo oscuro revuelto y los ojos inyectados en sangre. Cuando ella se acercó, levantó la mirada y, por un momento, su dolor fue crudo, vulnerable. Pero pronto se convirtió en un frío resentimiento. Clara vaciló, insegura de si acercarse o mantener las distancias. Optó por lo segundo y se quedó a unos metros mientras el sacerdote continuaba con el elogio. Victoria estaba al otro lado, con un elegante vestido negro, el rostro pálido y estoico. Su madrastra tenía la mirada fija en el ataúd, con un delicado pañuelo entre los dedos, secándose los ojos. Clara se preguntó si Victoria sentía algo. Su padre se había casado con Victoria poco después de la muerte de su madre, una decisión que destrozó a su familia y obligó a Clara a huir a Madrid. Incluso ahora, los recuerdos eran nítidos y dolorosos. El servicio terminó con murmullos de condolencias, caricias fugaces y miradas de reojo. Julian se acercó a ella con la mandíbula apretada. «Después de todo, apareciste», murmuró, con voz grave y mordaz. Casi no me lo creía. «Ya estoy aquí», respondió ella, con tono mesurado. «He venido a presentar mis respetos». «¿Respeto?». Los ojos de Julian se oscurecieron. «Le abandonaste. Nos dejaste a nosotros». A Clara se le apretó el pecho, pero se mantuvo firme. «Necesitaba encontrar mi propio camino», se burló, una risa amarga escapó de sus labios. «A tu manera. En Madrid. Dejándome a mí lidiar con todo aquí, con él, con la empresa». Sus hombros temblaban, la ira apenas contenida. «No tienes ni idea de cómo fue», quería decirle que lo sabía, que había cargado con la culpa durante años. Pero las palabras no salían. «No pensé que terminaría así». «Nadie lo hizo», espetó Julian, con los ojos brillantes de dolor. «Quizás si hubieras estado aquí, las cosas habrían sido diferentes». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola mientras los dolientes se marchaban. Victoria se acercó, con movimientos elegantes y ojos rojos pero calculadores. «Clara», saludó, con voz suave y práctica. «Me alegro de que hayas venido». Clara se obligó a asentir. «Quería presentar mis respetos». Los labios de Victoria se curvaron en una leve sonrisa. «Qué noble. Tu padre estaría orgulloso». Sus palabras eran suaves, ensayadas, pero Clara captó el filo bajo ellas. «Supongo que te quedarás en la casa». «Yo, aún no lo había decidido». «Tonterías. Después de todo, es tu casa». Había algo en el tono de Victoria que erizó la piel de Clara. «Deberíamos estar juntos, como una familia». Por las apariencias, al menos, Clara luchó contra el impulso de erizarse. «Por supuesto». «Bien», arrulló Victoria, con la mano apoyada en el hombro de Clara, un toque que parecía de hielo. «Hablaremos mañana. Hay mucho que hablar». Le brillaron los ojos. «Tu padre dejó un gran legado». Antes de que Clara pudiera responder, Victoria se dio la vuelta y se alejó deslizándose, con su presencia tan fría e imponente como siempre.
Clara la vio marchar y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sentía el aire pesado, sofocante. Fuera, el cielo se había oscurecido y el viento golpeaba su piel. Levantó la vista hacia las nubes, preguntándose si su padre la estaría observando, si podría ver a la familia que había dejado atrás, fracturada, rota. Pensó en las palabras de Julian, en su ira resonando en su mente. Se preguntó si alguna vez podría arreglar las cosas, no tenía respuesta. Pero por el momento, estaba de vuelta en Bilbao, rodeada de fantasmas y sombras. Y no se iría hasta enfrentarse a todos ellos. La finca de los Mendoza se alzaba ante Clara como una reliquia de otro tiempo. Antaño símbolo de poder y prestigio, la grandeza de la mansión se veía ahora ensombrecida por el abandono. La yedra trepaba por los muros de piedra y la pintura desconchada revelaba años de abandono. Se detuvo ante la puerta de hierro forjado, dudando antes de empujarla para abrirla, con sus bisagras oxidadas gimiendo en señal de protesta. Los recuerdos la inundaron, las risas de la infancia, las cenas familiares, la voz severa de su padre resonando por los pasillos. Pero aquellos días habían quedado atrás. Dentro, el aire estaba frío, cargado de olor a polvo y madera vieja. Encontró a Julian en el despacho de su padre, de pie detrás del enorme escritorio de roble, con las manos apoyadas en el borde y los hombros encorvados. La habitación le pareció más pequeña y oscura de lo que recordaba. Su mirada se dirigió a las estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y al escudo familiar grabado sobre la chimenea. Todo estaba tal como lo había dejado su padre, congelado en el tiempo. Julian no levantó la vista cuando ella entró. Creía que ya te habías ido. Me quedo, respondió Clara, con voz firme. Hay demasiadas cosas que resolver. La mandíbula de Julian se tensó. ¿Te refieres al desastre que dejaste atrás? Ella se tragó la réplica en la lengua. No dejé un desastre, Julian. Me fui para construir una carrera, una vida. No sabía que las cosas estaban tan mal. Se rió, un sonido áspero y amargo. Por supuesto que no lo hiciste. Estabas demasiado ocupado viviendo tu sueño en Madrid, mientras yo estaba aquí limpiando su desastre. Sus palabras picaron, pero Clara se mantuvo firme. Quiero ayudar. Entonces la miró, con ojos fríos y acusadores. ¿Ayuda? ¿Crees que puedes volver aquí y arreglarlo todo? Esto no es uno de tus lujosos proyectos arquitectónicos, Clara. Esto es la vida real. Lo sé, dijo en voz baja. Pero sigo siendo una Mendoza. Tengo una responsabilidad, se burló. ¿Una responsabilidad? ¿Con qué? ¿Con el legado que abandonaste? Se estremeció, pero su determinación se endureció. ¿Por esta familia? Por la empresa. La expresión de Julian se ensombreció. La empresa es mía. Llevo años dirigiéndola. La he mantenido a flote mientras tú perseguías tus sueños. Y mira a dónde nos ha llevado, replicó ella, alzando la voz. La empresa está al borde de la quiebra, Julian. Si no hacemos algo, lo perderemos todo. Su rostro palideció y la rabia se convirtió en cansancio. No lo entiendes. No tienes ni idea de lo duro que ha sido. Clara se ablandó y se acercó. Entonces déjame ayudarte. Podemos arreglar esto. Juntos. Por un momento, pensó que él estaría de acuerdo. Pero sus ojos volvieron a endurecerse, sus paredes volvieron a levantarse. No necesito tu ayuda. No te necesito. Pasó junto a ella, rozando su hombro al salir de la habitación. Clara se quedó sola, con la silla vacía de su padre mirándola. Se hundió en ella, sintiendo el peso de su legado presionándola. Había papeles esparcidos por el escritorio, informes financieros, facturas impagadas, cartas de acreedores. Cogió uno de los documentos y se le hizo un nudo en el estómago al leer las cifras. La empresa constructora Mendoza se ahogaba en deudas. Oyó pasos detrás de ella y se giró para ver a Victoria apoyada en el umbral de la puerta, su silueta aplomada y grácil. Menudo desastre, ¿verdad? La voz de Victoria era tranquila, casi divertida. Clara entrecerró los ojos.
Lo sabías, los labios de Victoria se curvaron en una leve sonrisa. Claro que lo sabía. Tu padre me lo confiaba todo a mi punto. Entonces, ¿por qué no hiciste algo? Victoria entró en la habitación y sus tacones chasquearon contra el suelo de madera. Porque tu padre era demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Y Julian era demasiado testarudo para admitir que estaba sobrepasado. Las manos de Clara se apretaron alrededor del papel. Y simplemente lo viste pasar. La sonrisa de Victoria se ensanchó. Hice lo que pude. Pero no soy una mujer de negocios. Solo soy una viuda que intenta proteger el legado de su marido. Clara apretó la mandíbula. No finjas que te importa su legado. Los ojos de Victoria brillaron y su máscara desapareció por un instante. Cree lo que quieras, Clara. Pero la verdad es que nunca estuviste aquí. Te fuiste y tu padre perdió el rumbo. Él te necesitaba, pero tú estabas demasiado ocupada persiguiendo tus sueños. Las palabras calaron hondo, agitando la culpa que tanto se había esforzado por enterrar. Yo no sabía, claro que no, interrumpió Victoria, suavizando su voz, casi compadeciéndose. Siempre fuiste su favorita. La niña de oro. El heredero que quería. Pero le diste la espalda. Y ahora, vuelves arrastrándote, esperando arreglarlo todo. Clara sintió que se le oprimía el pecho. Intento salvar la empresa, la sonrisa de Victoria se desvaneció. Entonces tendrás que hacerlo mejor. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Ignacio vendrá mañana. Está interesado en invertir. Te sugiero que des una buena impresión. A Clara le dio un vuelco el corazón. ¿Ignacio? La mirada de Victoria era calculadora. Era el mejor aliado de tu padre. Pero ahora está buscando nuevos socios. Si quieres salvar esta empresa, le necesitarás. Clara vio cómo Victoria desaparecía por el pasillo, sus palabras resonando en la habitación vacía. Ignacio. El nombre le resultaba familiar, una sombra de su pasado. Lo recordaba en las cenas de negocios, su encanto sin esfuerzo, su sonrisa desarmante. Su padre siempre había confiado en él, pero la forma en que Victoria pronunció su nombre le produjo un escalofrío. Clara miró los papeles esparcidos por el escritorio. Deudas. Préstamos. Proyectos inacabados. Sentía el peso de la herencia de los Mendoza. La empresa se desmoronaba y su familia también había vuelto para presentar sus respetos. Pero ahora estaba atrapada en las ruinas del imperio de su padre, rodeada de mentiras y traiciones, y venía Ignacio. La luz de la mañana se colaba por las ventanas arqueadas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Clara estaba de pie al borde de la sala de juntas, mirando el viejo retrato de su padre que colgaba de la pared. Su mirada era severa, inflexible, un recordatorio constante de sus expectativas. Casi podía oír su voz, cargada de orgullo y ambición, resonando en su mente. Mendoza nunca se echa atrás. La puerta crujió al abrirse y ella se volvió para ver entrar a Julian, con la postura rígida y los ojos fríos. Se detuvo, apretando la mandíbula mientras la miraba de pie en el lugar de su padre. ¿Has convocado una reunión? Su voz era cortante, cautelosa. Clara asintió. Tenemos que hablar de las finanzas de la empresa. Y la oferta de Ignacio. La cara de Julián se ensombreció. ¿Ignacio? ¿Estás considerando seriamente trabajar con él? Punto. Es el único inversor dispuesto a ayudarnos en este momento, respondió ella, manteniendo un tono uniforme. Sin su dinero, lo perderemos todo. Julian se cruzó de brazos, apoyándose en la mesa. ¿Crees que puedes volver aquí, hacerte el héroe y arreglarlo todo? Punto. No se trata de jugar al héroe, Julian. Se trata de salvar el legado de nuestra familia. Punto. ¿Nuestro legado? Los ojos de Julian brillaron de ira. Renunciaste a tu lugar en esta familia en el momento en que te fuiste. No tienes derecho a volver y hacerte cargo. A Clara se le apretó el pecho, pero se mantuvo firme. No intento tomar el control. Intento ayudar. Punto. ¿Crees que necesito tu ayuda?
Alzó la voz, su ira se desbordó. He estado aquí, manteniendo unida esta empresa mientras tú perseguías tus sueños en Madrid. No te abandoné, protestó Clara, con voz temblorosa. Necesitaba encontrar mi propio camino. ¿Y yo qué? La voz de Julian se quebró, sus emociones crudas. No tuve esa opción. Me quedé atrás, hice lo que se esperaba de mí. ¿Y para qué? Para ver cómo se desmoronaba todo. Clara abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Vio el dolor en sus ojos, el resentimiento acumulado durante años. Quiso decirle que lo comprendía, que nunca había querido hacerle daño. Pero las palabras le parecieron huecas. Julián apartó la mirada, con los hombros caídos. ¿Crees que traer a Ignacio nos salvará? Pero no es más que otro buitre, rondando el cadáver. No tenemos elección, susurró Clara. Si no aceptamos su oferta, quebraremos. Julián entrecerró los ojos. ¿Confías en él? No, admitió Clara. Pero tampoco confío en Victoria. La mandíbula de Julián se tensó al oír hablar de su madrastra. Lleva años enfrentándonos unos a otros. ¿No lo ves? Quiere controlarlo todo. Entonces tenemos que trabajar juntos, instó Clara. Tenemos que dejar de luchar entre nosotros y afrontar esto de frente. Julián vaciló, sus defensas flaquearon. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Victoria entró en la habitación, imponente. ¿Interrumpo? La columna vertebral de Clara se puso rígida. Estábamos hablando de la empresa. Victoria esboza una leve sonrisa. Por supuesto. Siempre has sido muy responsable, Clara. Igual que tu padre. Clara ignoró la condescendencia en su voz. Ignacio viene hoy. Tenemos que estar unidos cuando llegue. A Victoria le brillaron los ojos. Ya lo creo. No querríamos que viera ninguna grieta en nuestra pequeña familia, ¿verdad? Los hombros de Julián se tensaron y sus ojos pasaron de Clara a Victoria. Me voy a la obra. Tengo trabajo de verdad. Salió furioso, cerrando la puerta tras de sí. Victoria le observó marcharse, sin que su sonrisa flaqueara en ningún momento. Pobre Julián. Siempre ha sido tan sensible. Clara entrecerró los ojos. Le has estado manipulando. La mirada de Victoria se mantuvo firme, su expresión serena. Simplemente le he estado guiando. No es tan fuerte como tú. Clara se erizó. Lo pusiste en mi contra. Los ojos de Victoria se ablandaron, una mirada de fingida lástima cruzó su rostro. Siempre estuvo en tu contra, Clara. Solo que nunca te diste cuenta porque estabas demasiado ocupada huyendo. No huí, dijo Clara, con voz temblorosa. Quería una vida propia. ¿Y qué hay de la vida que dejaste atrás? Los ojos de Victoria brillaron. Tu padre te necesitaba. Julián te necesitaba. Pero tú te elegiste a ti misma. Clara sintió la familiar punzada de la culpa, pero luchó contra ella. No dejaré que sigas controlando a esta familia. La sonrisa de Victoria se ensanchó y sus ojos brillaron de diversión. Oh, Clara. ¿Crees que tienes el control? Se acercó más, su voz bajó a un susurro. No tienes ni idea de dónde te has metido. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo e Ignacio entró, su presencia llenó instantáneamente la habitación. Alto y seguro de sí mismo, se movía con la soltura de alguien acostumbrado al poder. Llevaba el pelo oscuro impecablemente peinado y un traje a medida que le ceñía los anchos hombros. Sus ojos se clavaron en los de Clara, con un destello de reconocimiento. Clara, saludó, su voz suave y cálida. Ha pasado mucho tiempo. A Clara le dio un vuelco el corazón. Lo recordaba de su infancia, su encanto era tan embriagador ahora como entonces. Pero sabía que no debía fiarse de él. Ignacio, respondió, forzando una sonrisa. Gracias por venir. La mirada de Ignacio se detuvo en ella y su sonrisa se ensanchó. No me lo perdería por nada del mundo. Victoria se acercó a él y le puso la mano en el brazo.
Ignacio ha sido un amigo tan querido para la familia. Ha querido ayudarnos en estos momentos difíciles. Los ojos de Clara se entrecerraron, aumentando su desconfianza. Seguro que sí, los ojos de Ignacio brillaron con diversión. Siempre he tenido debilidad por la familia Mendoza. Especialmente por su miembro más ambicioso. Clara sintió un escalofrío. Sus palabras eran despreocupadas, pero sus ojos eran calculadores. Entonces supo que Ignacio estaba jugando su propio juego y que ella era el premio que pretendía ganar. La voz de Victoria irrumpió en sus pensamientos. ¿Empezamos? Clara asintió con la cabeza y su determinación se endureció. Ignacio podía ser encantador y Victoria manipuladora, pero ella era una Mendoza. Y no se echaría atrás. Comencemos, dijo, tomando asiento a la cabecera de la mesa, con el retrato de su padre vigilándola. Tenemos un legado que proteger. Los ojos de Ignacio brillaban de intriga. Esto será interesante. A Clara se le aceleró el corazón, pero mantuvo el rostro impasible y la mente aguzada. Estaba en la boca del lobo, rodeada de depredadores. Pero lucharía por su familia, por su nombre, por el legado de su padre, cueste lo que cueste. La sala de conferencias se sintió más fría cuando comenzó la discusión. Ignacio estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la postura relajada y los dedos entrelazados mientras escuchaba a Clara exponer su visión de la empresa. Sus ojos no se apartaban de ella, su atención era inquietantemente intensa. Victoria la observaba desde su asiento, con una leve sonrisa en los labios. Su mirada se movía entre Clara e Ignacio como si estuviera presenciando una actuación bien orquestada. Clara termina su exposición y su corazón se acelera al mirar a Ignacio. Si modernizamos el enfoque de la empresa y diversificamos nuestros proyectos, podremos atraer a nuevos inversores y aumentar la rentabilidad. Pero necesitaremos un capital inicial importante para reestructurarnos. Los labios de Ignacio se curvaron en una sonrisa calculada. Debo admitir que estoy impresionado, Clara. Está claro que has heredado la ambición de tu padre. Clara se obligó a mantener el contacto visual. La ambición no es suficiente. Necesitamos tu inversión. Ignacio se echó hacia atrás, con los ojos brillantes de intriga. Has construido un caso convincente. Pero convencerme a mí es solo la mitad de la batalla. También tendrás que ganarte al consejo. Puedo hacerlo, respondió Clara con confianza. Si estamos unidos, apoyarán el plan. La mirada de Ignacio se desvió hacia Victoria, que permaneció en silencio, sin que su sonrisa flaqueara en ningún momento. La unidad. Un objetivo admirable. Pero las familias rara vez están tan unidas como parece. Clara se puso rígida, comprendiendo la insinuación. Haremos que funcione. La expresión de Ignacio se suavizó, casi compasiva. Eso espero. Porque si esto fracasa, el apellido Mendoza quedará reducido a un cuento con moraleja. Clara sintió un escalofrío. Eso no sucederá. Ignacio se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta el susurro. Entonces asegurémonos de que no sea así. Estoy dispuesto a invertir. Pero quiero un puesto en el consejo. Los ojos de Victoria brillaban de aprobación y sus dedos golpeaban ligeramente la mesa. A Clara se le oprimió el pecho. Había esperado exigencias, pero no esto. Un puesto en el consejo significaba influencia, control. Ignacio tendría poder para influir en las decisiones, para moldear el futuro de la empresa. Clara vaciló. Es una petición importante. Los ojos de Ignacio nunca vacilaron. Es una inversión importante. Clara miró a Victoria, cuya expresión seguía siendo serena, su apoyo a Ignacio evidente. Ya estaba perdiendo el control, las paredes se cerraban. Pero si se negaba, la empresa quebraría y el legado de su padre se desmoronaría. No tenía elección. De acuerdo, aceptó Clara, con voz firme. Tomarás asiento. La sonrisa de Ignacio se ensanchó. Excelente. Sabía que entrarías en razón. La reunión concluyó y Clara sintió un peso en el pecho. Estaba pactando con el diablo, pero era la única manera de salvar la empresa. Miró a Ignacio, que la miraba con una mezcla de admiración y cálculo.
Se dio cuenta de que era peligroso. Pero ella no sería su peón. Gracias por su apoyo, dijo Clara, forzando una sonrisa cortés. Estoy deseando trabajar juntos. A Ignacio le brillaron los ojos. Como yo. Esto es solo el principio. Victoria se levantó, con voz sedosa. Sabía que formaríais un equipo perfecto. Sus palabras eran melosas, pero Clara sintió el aguijón bajo ellas. Victoria había orquestado esto, poniendo las piezas en movimiento mucho antes del regreso de Clara. Cuando salieron de la sala de conferencias, Ignacio caminó junto a Clara, su presencia imponente. Esta noche cenamos. Tenemos mucho que discutir. Clara arqueó las cejas. No sabía que tuviéramos más que negociar. La sonrisa de Ignacio era desarmante. No todos son negocios. Considéralo un gesto de buena voluntad. Clara vaciló, sus instintos le advertían que debía mantener las distancias. Pero si quería entender sus motivos, tenía que entrar en su juego. De acuerdo. Que sea la cena. La sonrisa de Ignacio se ensanchó. Te enviaré un coche a las 8, le vio alejarse, con una confianza inquebrantable. Cuando desapareció por el pasillo, Clara sintió un escalofrío. Ignacio era encantador, persuasivo y astuto. Pero no se dejaría engañar. Victoria apareció a su lado, su presencia casi espectral. ¿Le gustas? Clara se tensó. No se trata de gustarme. Se trata de poder. Los ojos de Victoria brillaron de diversión. Oh, Clara. Siempre se trata de poder. Pero no está de más tenerlo de tu lado. Clara se volvió para mirar a su madrastra, con ojos fríos. Sé lo que estás haciendo. La expresión de Victoria permaneció serena. Ah, sí. Solo he querido lo mejor para esta familia. Punto. Has querido el control, contraatacó Clara, con voz aguda. Has estado manipulando a Julian, empujándolo contra mí. La sonrisa de Victoria era socarrona. El resentimiento de Julian es obra suya. Yo solo le di voz. Punto. Lo convertiste en tu marioneta. Los ojos de Victoria se oscurecieron. Julian es débil. Necesita a alguien que le guíe. Y tú, nunca estuviste aquí. A Clara se le apretó el pecho. Ya estoy aquí. Punto. En efecto, dijo Victoria, con tono pensativo. ¿Pero tienes lo que hace falta para proteger a esta familia? ¿Para proteger lo que tu padre construyó? No dejaré que destruya su legado, juró Clara. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa cruel. Oh, Clara. Sigues siendo tan ingenua. No necesito destruirlo. Solo necesito controlarlo. Clara apretó los puños, su ira hirviendo a fuego lento. No te lo permitiré. Victoria se inclinó más cerca, su voz un susurro. Ya lo has hecho. Se alejó, su silueta elegante, la cabeza alta. Clara sintió que se le oprimía el pecho, el peso de las palabras de Victoria presionándola. Estaba perdiendo el control, la empresa se le escapaba de las manos. Aquella noche, mientras se vestía para la cena, la determinación de Clara se endureció. Se enfrentaría a Ignacio, jugaría su juego, conocería sus motivos. Protegería el legado de su padre, costara lo que costara. El coche llegó puntualmente a las 8, elegante y negro, símbolo de la riqueza y el poder de Ignacio. Clara entró en el coche y su reflejo la miró desde los cristales tintados. Estaba entrando en la boca del lobo, rodeada de enemigos, pero ella era una Mendoza. Y no se echaría atrás. Mientras el coche atravesaba la ciudad a toda velocidad y las luces de Bilbao resplandecían en el cielo nocturno, Clara sintió que el fuego familiar se encendía en su interior. Ignacio pensaba que estaba jugando con ella, utilizándola para sus propios fines. Se equivocó, ella le ganaría en su propio juego, cueste lo que cueste. El restaurante era impresionante, encaramado en una colina con vistas a Bilbao, con ventanales desde el suelo hasta el techo que ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad brillando contra el cielo nocturno. Clara sintió un aleteo de nervios al entrar, y sus tacones chasquearon suavemente sobre el suelo de mármol pulido. Ignacio la esperaba en una mesa privada,
Con una postura relajada y un encanto tan cautivador como siempre, se levantó cuando ella se acercó, con una sonrisa cálida y acogedora. Clara. Estás impresionante, forzó una sonrisa cortés. Gracias. Este lugar es precioso. Es uno de mis favoritos, respondió Ignacio, guiándola hasta su asiento. Pensé que era el escenario perfecto para nuestra primera colaboración. Clara se sentó, con la espalda erguida y una resolución firme. Me alegro de que estemos de acuerdo. Los ojos de Ignacio brillaban divertidos. Ah, sí. Ella le miró, negándose a dejarse intimidar. Acepté tu inversión porque es la mejor opción para la empresa. Pero no voy a renunciar al control. La sonrisa de Ignacio se ensanchó, su mirada apreciativa. No esperaba que lo hicieras. De hecho, admiro tu determinación. Es una cualidad poco común. Clara entornó los ojos. La adulación no te llevará a ninguna parte, Ignacio. Su risa era genuina, sus ojos se arrugaban en las esquinas. Tomo nota. Pero lo decía en serio. Eres impresionante, Clara. Y tienes razón, Construcciones Mendoza necesita un líder con tu visión. Clara sintió que su guardia vacilaba por un momento, pero enseguida se serenó. Si eso es cierto, entonces apoyarás mis decisiones. Ignacio la miró, con expresión seria. Las tomaré. Siempre que sean las decisiones correctas. Clara sintió un parpadeo de inquietud. ¿Qué significa? Ignacio se echó hacia atrás, con los dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. Es decir, quiero que tengamos éxito. Pero el éxito requiere estrategia. Requiere sacrificios. A Clara se le apretó el pecho. ¿Qué clase de sacrificios? La sonrisa de Ignacio era enigmática. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. La conversación se interrumpió cuando el camarero se acercó a servirles vino en las copas. Ignacio esperó a que se fuera para levantar su copa, sin apartar los ojos de Clara. Por los nuevos comienzos, Clara dudó, luego levantó su copa. Por salvar Construcciones Mendoza, sus copas tintinearon e Ignacio sonrió. Eso también. Durante la cena hablaron de negocios e Ignacio expuso sus planes de expansión y modernización. Su visión era audaz y ambiciosa, y Clara se sintió admirada por su mente estratégica. Era encantador, persuasivo e innegablemente inteligente. Pero no podía evitar la sensación de que le ocultaba algo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvía más personal. Ignacio compartió historias de su infancia, su ascenso a la riqueza y la caída de su padre. Clara escuchaba, intrigada por su franqueza. Pero se fijó en el cuidado con que elegía sus palabras, revelando lo justo para parecer vulnerable pero manteniendo su aire de misterio. Eres bueno en esto, dijo Clara, reclinándose en su silla. Ignacio arqueó las cejas. ¿A qué? En hacer que la gente confíe en ti, respondió Clara, con los ojos afilados. En hacerles creer que estás de su parte. La sonrisa de Ignacio era lenta, calculada. ¿Eso es lo que piensas? La mirada de Clara era inquebrantable. Creo que eres peligrosa. Los ojos de Ignacio brillaron de admiración. Eres más listo de lo que creía. A Clara se le apretó el pecho. ¿Qué buscas, Ignacio? Su expresión se suavizó, su voz bajó a un susurro. Tú. A Clara le dio un vuelco el corazón y se le aceleró el pulso. No me intimidas. Ignacio se inclinó hacia ella, con la cara a escasos centímetros. No quiero intimidarte, Clara. Quiero entenderte. A Clara se le cortó la respiración y su determinación flaqueó. Pero recuperó rápidamente la compostura. No soy uno de tus peones. Los ojos de Ignacio se oscurecieron. No. Tú eres la reina. La tensión entre ellos era eléctrica, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Clara se sintió atraída por él, a pesar de su buen juicio. Pero sabía que no debía confiar en él. Debo irme, dijo, poniéndose de pie bruscamente. Ignacio no la detuvo. Haré que mi chofer te lleve a casa. Clara vaciló, con los ojos escrutando su rostro. ¿Por qué nos ayudas?
La expresión de Ignacio era ilegible. Porque quiero verte triunfar, a Clara se le apretó el pecho. Esa no es toda la verdad. La sonrisa de Ignacio era triste, sus ojos embrujados. No. No lo es, no dio más detalles, y Clara sabía que no debía presionar. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Clara. Se alejó con el corazón palpitante y la mente acelerada. Ignacio era peligroso, de eso estaba segura. Pero también era convincente y sus motivos estaban envueltos en el misterio. Necesitaba entender su juego si quería vencerle. A la mañana siguiente, Clara llegó a la oficina y se encontró con el caos. Los periodistas se agolpaban en el vestíbulo, con las cámaras parpadeando mientras gritaban preguntas. Su ayudante corrió hacia ella, con la cara pálida de pánico. Clara, ha habido una filtración. A Clara se le heló la sangre. ¿Qué tipo de fuga? Su ayudante le entrega una tableta con un titular que le devuelve la mirada. Construcciones Mendoza se enfrenta a la quiebra en medio de una escandalosa mala gestión. A Clara se le revolvió el estómago al hojear el artículo, el nombre de su padre arrastrado por el fango, acusaciones de fraude y mala conducta financiera que manchaban el legado familiar. El artículo citaba fuentes anónimas de la empresa que tachaban a su padre de corrupto e incompetente. A Clara le temblaron las manos y se le apretó el pecho de furia. ¿Quién ha hecho esto? Su ayudante miró nerviosa a su alrededor. Yo, no lo sé. Pero todo el mundo habla de ello. Clara entrecerró los ojos. Era un sabotaje, un ataque calculado para destruir la reputación de la empresa. Se dio la vuelta y entró en el despacho de Julián dando un portazo. Julián levantó la vista, con el rostro pálido. Clara, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, ¿quién lo hizo?, exigió Clara, con voz temblorosa. ¿Quién querría destruir a nuestra familia? Los ojos de Julián se oscurecieron. Ignacio. Clara sintió que la habitación le daba vueltas y la mente se le aceleraba. Ignacio era el único que conocía los problemas financieros, el único que podía beneficiarse de la caída de la empresa. ¿Por qué? Confié en él, susurró Clara, con el pecho apretado. La expresión de Julián se suavizó. Papá también. Y mira a dónde le llevó eso. Clara apretó los puños y su ira se volvió fría y aguda. Había sido engañada, manipulada por el encanto y los movimientos calculados de Ignacio. Él había orquestado todo, utilizando su confianza para destruir todo lo que su familia había construido, pero había cometido un error, subestimarla. Clara se volvió hacia Julián, con los ojos encendidos. Vamos a luchar contra esto. Vamos a salvar esta empresa. Julián la miró, con expresión de conflicto. ¿Cómo? La mandíbula de Clara se tensó. Siendo más lista que él. Ganándole en su propio juego. Julián dudó, luego asintió. Estoy contigo. Clara sintió una oleada de determinación. Ignacio pensaba que podía destruir a su familia, quedarse con su legado. Pero se equivocaba, era una Mendoza. Y no se echaría atrás. Clara irrumpió en el despacho de Ignacio sin llamar, su furia irradiaba por toda la habitación. Él estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y su silueta perfilada contra el paisaje urbano. Al oírla entrar, se volvió, con una máscara de calma en el rostro. Clara, saludó, con voz mesurada. ¿A qué debo esta visita? Las manos de Clara se cerraron en puños. Tú filtraste esos documentos. Ignacio levantó las cejas, con expresión inocente. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No juegues conmigo, espetó Clara, con los ojos encendidos. Saboteaste la empresa. Difamaste a mi padre. La mirada de Ignacio permaneció fija, su rostro una máscara de indiferencia. Tu padre se ahogaba en deudas. No necesitaba sabotear nada. La verdad era suficientemente fea. A Clara se le apretó el pecho, el dolor de la traición le caló hondo. Me mentiste. Fingiste ayudarme. La expresión de Ignacio se suavizó y bajó la voz. Nunca mentí. Dije que quería ayudarte.
Y lo hice. Punto. ¿Destruyendo la reputación de mi familia? La voz de Clara temblaba de rabia. ¿Poniendo al mundo en nuestra contra? Los hombros de Ignacio se hundieron y sus ojos reflejaron un atisbo de pesar. Tu padre no era el hombre que tú creías. Clara apretó la mandíbula. No te atrevas a hablar de él. Ignacio se acercó más, sus ojos escudriñaron los de ella. Conocí a tu padre, Clara. Sabía lo que hacía. Arruinó a la gente. Destruyó vidas. Construyó su imperio sobre mentiras. El corazón de Clara se aceleró, su mente daba vueltas. ¿De qué estás hablando? La expresión de Ignacio se endureció. Mi padre era su socio. Tu padre le estafó, le llevó a la quiebra, le dejó sin nada. Mi padre lo perdió todo, su empresa, su dignidad, su vida. Todo por la codicia de tu padre. Clara dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. No. Eso no es verdad. La cara de Ignacio se ensombreció. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Eras el niño de oro, protegido de la verdad. Pero tu padre era despiadado. Le quitó todo a mi familia. El pecho de Clara se apretó, su mente se tambaleó. Estás mintiendo. Los ojos de Ignacio brillaron de dolor. Ojalá lo fuera. Pero vi a mi padre derrumbarse. Le vi beber hasta morir porque no podía vivir con la vergüenza. Y juré que haría pagar el apellido Mendoza. Clara sintió que le flaqueaban las rodillas y que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Había confiado en él, había creído sus mentiras. Y todo este tiempo, él había estado tramando una venganza. Me has utilizado. El rostro de Ignacio se suavizó, su voz se quebró. Nunca quise hacerte daño, Clara. Pero no podía dejar que se saliera con la suya. A Clara se le apretó el pecho, la traición le caló hondo. Eres igual que él. Despiadada. Sin corazón, los hombros de Ignacio se hundieron y su rostro se ensombreció de pesar. Puede ser. Pero al menos soy sincero al respecto. A Clara se le nubló la vista por las lágrimas y se le rompió el corazón. Pensé que te importaba. La cara de Ignacio se arrugó, sus ojos se oscurecieron. Yo sí. Lo hago, Clara negó con la cabeza, con la voz entrecortada. Destruiste a mi familia. Lo arruinaste todo. Ignacio dio un paso hacia ella, con voz suplicante. No es demasiado tarde, Clara. Podemos arreglarlo. Juntos, a Clara se le apretó el pecho, se le desgarró el corazón. Quería creerle, perdonarle. Pero no podía olvidar sus mentiras. No confío en ti. La cara de Ignacio cayó, sus hombros se hundieron. No te culpo. Clara dio un paso atrás, con el corazón roto. Aléjate de mí. Aléjate de mi familia. El rostro de Ignacio se retorció de dolor, sus ojos suplicantes. Clara, pero se dio la vuelta y se alejó, con la vista nublada por las lágrimas. Las mentiras de su padre, la traición de Ignacio, era demasiado para soportarlo. Sintió que las paredes se cerraban, que su mundo se derrumbaba. Salió a trompicones del despacho, con el corazón destrozado. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban contra el cielo nocturno, frías e indiferentes. Clara se apoyó en la pared, con la respiración entrecortada y las lágrimas corriéndole por la cara. Había confiado en él, le amaba. Y él la había destruido. Su teléfono zumbó, sacándola de su aturdimiento. Era Julian. Se secó las lágrimas y contestó, con voz temblorosa. ¿Julian? Clara, su voz era tensa, urgente. Tienes que venir a casa. Ahora mismo. A Clara se le encogió el corazón. ¿Qué pasa? Es Victoria. Se quebró la voz de Julian. Ella me lo contó todo. A Clara se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir? La voz de Julian era hueca, rota. Papá, te lo dejó todo a ti. Sabía lo de las deudas, el fraude. Quería que lo arreglaras. A Clara le flaquearon las rodillas y se le aceleró el corazón. Julian, nos mintió. La voz de Julian tembló. Me manipuló, me puso en vuestra contra.
Ha estado ocultando la verdad todo el tiempo. A Clara se le apretó el pecho. Voy para allá, colgó y corrió hacia su coche, con la mente acelerada. Victoria había estado moviendo los hilos, manipulándolos, controlándolo todo. Y ella había caído en la trampa. Pero ya no. Iba a desenmascarar las mentiras de Victoria, recuperar el legado de su familia y arreglar las cosas. Clara agarraba el volante con las manos y tenía la mandíbula desencajada. Lo había perdido todo, su confianza, su inocencia, su amor. Pero no perdería a su familia. Ni por Ignacio, ni por Victoria, ni por nadie, era una Mendoza. Y había terminado de huir. Cuando llegó, la casa estaba a oscuras y las sombras se extendían por el césped. Se apresuró a entrar, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró a Julian en el estudio, con el rostro pálido y los ojos embrujados. Ella está arriba, susurró, su voz hueca. Haciendo las maletas. A Clara se le apretó el pecho. Vamos a terminar con esto. Esta noche, los ojos de Julian se oscurecieron. Juntos subieron las escaleras y sus pasos resonaron en el vestíbulo. Clara sintió que se le aceleraba el pulso cuando se acercaron a la habitación de Victoria. La puerta estaba abierta y la luz se derramaba por el pasillo. Entraron y encontraron a Victoria junto a la cama, con una maleta abierta delante. Levantó la vista, con el rostro inexpresivo. Se acabó, dijo Clara, con voz fría. Lo sabemos todo. El rostro de Victoria permaneció tranquilo, sus ojos sin pestañear. ¿Y tú? Julian dio un paso adelante, con los puños cerrados. Nos mentiste. Me pusiste en contra de Clara. Nos utilizaste. Los labios de Victoria se curvaron en una leve sonrisa. Hice lo que tenía que hacer. Tu padre me dejó sin nada. Tenía que protegerme. A Clara se le apretó el pecho. Arruinaste nuestra familia. Los ojos de Victoria se oscurecieron. Tu familia ya estaba arruinada. Solo me aseguré de sobrevivir. Clara aprieta los puños, su ira hierve. Te vas. Y nunca volverás. La sonrisa de Victoria se desvaneció, sus ojos fríos. Eres igual que él. Tan santurrón. Tan ciega. Clara se acercó, con voz temblorosa. No me parezco en nada a él. Y yo no soy como tú. Los ojos de Victoria se entrecerraron. No tienes la fuerza para hacer lo que es necesario. A Clara se le apretó el pecho. Mírame. El rostro de Victoria se endureció, sus hombros se cuadraron. Esto no ha terminado. Los ojos de Clara brillaron. Sí, lo es. Se dio la vuelta y se alejó. Julian la siguió. Mientras bajaban las escaleras, Clara sintió que se le quitaba un peso del pecho. Se había enfrentado a las mentiras, a las traiciones. Se había defendido, y había ganado. Los días siguientes fueron un torbellino de batallas legales, ruedas de prensa y control de daños. Clara trabajó incansablemente para restaurar la reputación de la empresa, con una concentración inquebrantable y una determinación inquebrantable. Celebró reuniones con el Consejo de Administración, tranquilizó a los inversores y luchó contra el escándalo que había amenazado con destruir todo lo que su familia había construido. Julian estaba a su lado, con una lealtad inquebrantable. Por fin estaban unidos, luchando por el legado de su padre, por su apellido. Pero la sombra de la traición persistía, un recordatorio constante del engaño de Ignacio y la manipulación de Victoria. Clara había esperado que Victoria se marchara en silencio, que se escabullera deshonrada. Claro, Victoria era una luchadora y no se rendiría sin dar batalla. Impugnó su desahucio, reclamó sus derechos como viuda de Antonio Mendoza y exigió su parte de la herencia. Contrató a abogados de alto nivel y llevó a la familia ante los tribunales, con toda su amargura a flor de piel. Clara estaba sentada frente a Victoria en la sala del tribunal, observando cómo su madrastra se hacía la víctima, sin que sus lágrimas de cocodrilo engañaran a nadie. Julián estaba sentado al lado de Clara, con la ira palpable y la mandíbula apretada. No se saldrá con la suya. Clara tenía los ojos fríos y la voz firme.
No se lo permitiré, el juez falló a su favor, desestimando las alegaciones de Victoria por infundadas y desmontando sus mentiras bajo el peso de las pruebas. Clara sintió que la invadía una oleada de alivio, que por fin se le quitaba un peso de encima. Victoria fue escoltada fuera de la sala, con la cabeza bien alta y su desafío inquebrantable. Pero había sido derrotada, su poder había desaparecido y sus planes habían quedado al descubierto. Al salir del juzgado, Julián se volvió hacia Clara, con los ojos llenos de gratitud. «Nos has salvado», Clara miró a su hermano, su corazón se ablandó. «Nos salvamos el uno al otro», Julián sonrió y sus hombros se relajaron. «Nunca pensé que diría esto, pero, me alegro de que hayas vuelto». A Clara se le apretó el pecho y le escocían los ojos. A mí también, se abrazaron, los años de resentimiento y dolor desaparecieron por fin. Volvían a ser hermanos, compañeros, unidos por la sangre y la lealtad. Clara sintió una paz que no había conocido en años, el peso de la culpa y el arrepentimiento por fin desaparecieron, pero la sombra de Ignacio seguía al acecho, y su traición la atormentaba. Sabía que tenía que enfrentarse a él para poner fin al ciclo de venganza y dolor. No podría avanzar hasta que se enfrentara a él, hasta que comprendiera sus motivos, sus mentiras. Clara lo encontró en su despacho, de espaldas a ella, mirando por la ventana, con los hombros tensos. Se volvió cuando ella entró, con el rostro serio y los ojos cautelosos. Me preguntaba cuándo vendrías. La voz de Clara era fría, su ira apenas contenida. ¿Por qué lo hiciste? La mandíbula de Ignacio se tensó y sus ojos brillaron de dolor. Ya sabes por qué. ¿Venganza? La voz de Clara tembló. ¿Destruiste a mi familia para vengar a la tuya? El rostro de Ignacio se retorció de angustia. Tu padre destruyó primero a mi familia. Nos lo quitó todo. A Clara se le oprimió el pecho, y el sentimiento de culpabilidad se hizo sentir. Mi padre no era perfecto. Pero no se merecía esto. No nos merecíamos esto. Ignacio apartó la mirada, con los hombros caídos. Puede que no. Pero mi padre tampoco. La voz de Clara se suavizó y su enfado dio paso a la tristeza. Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haber confiado en mí. Los ojos de Ignacio se llenaron de arrepentimiento. No confiaba en nadie. No después de lo que le pasó a mi familia. No podía permitírmelo. Clara se acercó, con el corazón roto. Me utilizaste. Fingiste que te importaba. La cara de Ignacio se arrugó y se le quebró la voz. Sí me importaba. Eso nunca fue mentira. El pecho de Clara se apretó, sus emociones se agitaron. Lo has estropeado todo. Ignacio tenía los ojos embrujados y la voz hueca. Lo sé. Y nunca podré arreglarlo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, su voz temblaba. ¿Por qué lo hiciste? Ignacio la miró, con el rostro en carne viva por el dolor. Porque estaba roto. Porque estaba cegado por el odio. Porque quería que me amaras y me odiaras al mismo tiempo. El corazón de Clara se hizo añicos, el dolor insoportable. Sí que te quería. La cara de Ignacio se arrugó, sus ojos brillaban con lágrimas. Y lo arruiné. Los hombros de Clara se hundieron, sus lágrimas cayeron. Sí. Lo hiciste. Ignacio apartó la mirada, con las manos temblorosas. Nunca quise hacerte daño. Clara se secó las lágrimas, con voz firme. Pero lo hiciste. Y ahora, tienes que vivir con eso. El rostro de Ignacio se torció de angustia, sus hombros se hundieron. Lo he perdido todo. Clara dio un paso atrás y su determinación se endureció. Me has perdido. La cara de Ignacio cayó, sus ojos suplicantes. Clara, pero se dio la vuelta y se alejó, con el corazón roto y las lágrimas cegándola. No podía perdonarle. Todavía no. Quizá nunca. Él había destruido su confianza, su amor, su esperanza. Y ella necesitaba tiempo para curarse. Los días se convirtieron en semanas, y Clara se centró en reconstruir la empresa, en reparar a su familia, en seguir adelante. Ella y Julián trabajaron codo con codo, restaurando el apellido Mendoza, restaurando el legado de su padre. Se enfrentaron a retos,
a la oposición, pero se mantuvieron fuertes, unidos. Victoria se había ido, su influencia borrada, sus planes desmantelados. Ignacio desapareció de la escena pública, su imperio se desmoronaba y su reputación se arruinaba. Clara oyó rumores de su exilio, de su retiro a la finca de su familia, pero no lo buscó. Necesitaba curarse, reencontrarse a sí misma. Meses después, estaba junto a la tumba de su padre, con el sol poniéndose tras las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre el cementerio. Depositó una rosa blanca sobre la lápida, con el corazón por fin en paz. Lo hice, papá, susurró, con voz firme. Salvé la empresa. Salvé a nuestra familia. Sintió una brisa que le rozaba la cara, cálida y suave, y cerró los ojos, sintiendo la presencia de su padre, su orgullo. Había cometido errores, pero los había afrontado. Había luchado, había amado, había perdido. Pero había sobrevivido. Clara se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza alta y el corazón entero. Era una Mendoza y estaba orgullosa. Cuando llegó a las puertas, vio a Ignacio de pie, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. No hablaba, no se movía. Se limitó a observarla, con la mirada llena de nostalgia, de pesar. Clara se detuvo, con el corazón oprimido y el pecho apretado. Pero siguió caminando, con paso firme y resolución inquebrantable. Ignacio era su pasado, un recuerdo doloroso, una lección aprendida. Su futuro era suyo, y estaba dispuesta a vivirlo. Llegó la primavera a Bilbao, el aire perfumado de flores y la promesa de renovación. Clara estaba en el balcón de la finca de los Mendoza, contemplando la ciudad que la había formado, roto y finalmente curado. El sol le daba en la cara y el cielo era de un azul claro y brillante. Cerró los ojos y dejó que la brisa la envolviera, con el corazón por fin en paz. La empresa volvía a prosperar gracias a los nuevos proyectos que ella y Julián habían conseguido. Habían modernizado el negocio de la construcción, diversificado su cartera y recuperado la confianza de los inversores. No había sido fácil, pero lo habían conseguido. Juntos, Julián salió al balcón, con el rostro relajado y los ojos cálidos. La reunión del consejo ha ido bien. Les encanta tu plan de expansión. Clara sonrió, con el orgullo hinchándose en su pecho. Lo hemos conseguido. La expresión de Julián se suavizó. Tú lo hiciste. Has salvado la empresa. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos y la gratitud inundó su corazón. No podría haberlo hecho sin ti. Julián apartó la mirada, con la voz pesada. Estaba muy enfadada contigo. Por irte. Por volver. Lo sé, susurró Clara. Y lo siento. Nunca quise hacerte daño. Los hombros de Julián se desplomaron, el rostro en carne viva por la emoción. Estaba celoso. Creía que papá te quería más a ti. Creía que era su favorito. A Clara se le apretó el pecho. Siempre pensé que te quería más a ti. Que estaba decepcionado conmigo por haberme ido. Los ojos de Julián se llenaron de pesar. Nunca lo supe. Clara se acercó y se le quebró la voz. Nos quería a los dos. A su manera, Julián asintió, con los ojos húmedos. Le echo de menos. A Clara se le cayeron las lágrimas, le dolía el corazón. A mí también. Se abrazaron, el dolor del pasado desapareció por fin. Volvían a ser hermanos, una familia unida. Clara sintió que se le quitaba un peso del pecho, que su corazón sanaba, que su alma estaba en paz. Cuando se separaron, Julián se aclaró la garganta, con la cara enrojecida. Por cierto, me vuelvo a mudar a la casa. Clara enarcó las cejas, sorprendida. ¿En serio? La sonrisa de Julián era tímida. Es nuestro hogar. Es hora de que volvamos a hacerla nuestra. El corazón de Clara se hinchó de alegría. Eso me gustaría. Julián sonrió, con los ojos brillantes. Además, alguien tiene que mantenerte a raya. Clara se rió y le dio un manotazo en el hombro. Ya te gustaría. Estaban juntos, mirando la ciudad. El peso del legado de su padre ya no era una carga, sino una bendición. Eran Mendoza, y juntos eran más fuertes. Aquella tarde, Clara caminó por la finca y sus pasos resonaron en los pasillos.
Se detuvo ante el despacho de su padre y, al abrir la puerta, el corazón se le apretó. La habitación estaba tal y como él la había dejado, intacta, conservada. Entró, sus dedos rozaron el borde del escritorio y sus ojos se detuvieron en la vieja silla de cuero, cerró los ojos, sintiendo su presencia, su espíritu. Lo hice, papá. Salvé tu legado. Te hice sentir orgulloso, una lágrima resbaló por su mejilla, su corazón dolido por el amor, por la pérdida. Le echaba de menos, pero por fin le comprendía. Comprendía su orgullo, su ambición, sus defectos. Comprendió su amor. Clara colocó una foto de su padre sobre el escritorio, su sonrisa cálida, sus ojos amables. Protegeré a nuestra familia. Lo prometo. Apagó la luz, dejando la habitación a oscuras, con el corazón por fin en paz. Pasaron los días y Clara siguió rehaciendo su vida, con un futuro brillante y un camino claro. Se centró en la empresa, en su familia, en sus sueños. Pero había un fantasma que no podía olvidar, una herida que no había cicatrizado. Ignacio oyó rumores de su exilio, de su aislamiento autoimpuesto, de su caída en desgracia. Intentó olvidarle, seguir adelante. Pero su recuerdo persistía, su rostro rondaba sus sueños, su voz resonaba en su mente. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Bilbao, recibió una carta. El sobre era elegante, la letra familiar. Su corazón se aceleró al abrirlo y sus manos temblaron. Dentro había una sola hoja de papel, sus palabras crudas, vulnerables. Clara, no merezco tu perdón. No lo espero. Pero necesito que sepas la verdad, te quería. Todavía te quiero, nunca quise hacerte daño. Nunca quise enamorarme de ti. Pero lo hice, y lo arruiné todo. Lo arruiné todo, eras mi luz, mi esperanza, mi redención. Pero estaba demasiado roto para verlo. Demasiado cegado por el odio. Te perdí, y tengo que vivir con eso. Merezco vivir con eso, me voy. Me alejo del imperio que construí con mentiras. Empiezo de nuevo, en algún lugar lejano. En algún lugar donde ya no pueda hacerte daño. Te deseo felicidad, Clara. Te deseo amor, paz, perdón. Te deseo todo lo que yo no pude darte. Adiós. Ignacio. A Clara le temblaron las manos y se le saltaron las lágrimas al leer sus palabras, su confesión, su dolor. Sintió que su corazón se rompía de nuevo, que la herida se reabría, cruda y fresca. Apretó la carta contra su pecho, con los hombros temblorosos y las lágrimas cayendo. Se había ido. Se había marchado, dejándola atrás, con su amor no expresado, su perdón no reclamado. Ella sintió un profundo dolor, un vacío, un anhelo que no podía nombrar, pero ella no podía seguirlo. No podía curarle. Solo podía curarse a sí misma. Clara estaba junto a la ventana, con el sol poniéndose sobre la ciudad, el cielo pintado en tonos dorados y rosas. Contemplaba el mundo que estaba reconstruyendo, la vida que estaba recuperando. Sintió una brisa que le rozaba la cara, suave y cálida, y cerró los ojos, dejándose envolver por ella. Le recordaría, le querría, le echaría de menos. Pero no dejaría que la destrozara. Era una Mendoza. Y sobreviviría. Clara dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, un recuerdo, una despedida. Se secó las lágrimas, con el corazón apesadumbrado y el alma curada, se apartó de la ventana, con la cabeza alta y la determinación inquebrantable. Estaba dispuesta a volver a vivir, a volver a amar, a volver a soñar. Estaba lista para seguir adelante. Pasaron los meses y el verano se instaló en Bilbao. La ciudad vibraba de vida y color. Clara estaba ante las obras de la nueva Plaza Mendoza, con el corazón henchido de orgullo. El proyecto era un testimonio de su visión, su perseverancia y el legado de su familia. Había tomado las cenizas de un imperio en ruinas y había construido algo hermoso, algo duradero. Julián estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y los ojos reflejando el mismo orgullo. Es magnífico, Clara sonrió, con la mirada fija en la reluciente fachada de cristal. Lo hemos conseguido. La cara de Julián se suavizó, su voz baja. Papá estaría orgulloso,
Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que le escocían los ojos. Eso espero, Julian la miró, con expresión seria. Ya lo sé. Salvaste la empresa. Salvaste nuestro nombre. Clara se volvió hacia él, con los ojos húmedos. Lo salvamos. Juntos, la sonrisa de Julian era cálida, sus hombros se relajaron. Sí. Juntos, permanecieron uno al lado del otro, su vínculo inquebrantable, su lealtad inquebrantable. Se habían enfrentado a la traición, la pérdida y el dolor. Pero habían sobrevivido. Eran mendouces, y eran más fuertes que nunca mientras caminaban por la plaza, saludando al equipo, dando las gracias a los trabajadores. Clara sintió una plenitud que no había conocido antes. Había encontrado su propósito, su lugar, su hogar. Ya no huía, ya no estaba perdida. Estaba exactamente donde debía estar. En la gran ceremonia de inauguración, Clara pronunció un discurso, con voz firme y el corazón henchido. Habló de legado, de orgullo, de honor. Habló de familia, de perdón, de amor. Habló de su padre, de su visión, de sus defectos, de sus sueños. Habló de Julian, de su lealtad, de su fuerza, de su valor. Y habló de sí misma, de su viaje, de su crecimiento, de su triunfo. Mientras la multitud aplaudía, Clara miró a las caras y vio esperanza, admiración, respeto. Ya no era la marginada, ya no era la hija pródiga. Era Clara Mendoza, la líder, la visionaria, la heredera. Después de la ceremonia, Clara paseó por la plaza, con el corazón ligero y la mente en paz. Sentía la luz del sol en la cara, la brisa en el pelo, la alegría en el alma. Era libre, libre de culpa, libre de dolor, libre del pasado, estaba entera, pero mientras caminaba, vio una figura familiar junto a la fuente, con el rostro ensombrecido y la postura tensa. Se le paró el corazón y se le cortó la respiración. Ignacio, él la miró, sus ojos embrujados, su rostro pálido. Estaba más delgado, sus hombros caídos, su confianza destrozada. Parecía roto, perdido, derrotado. Pero sus ojos eran los mismos, oscuros, intensos, penetrantes. A Clara se le oprimió el pecho y se le agitaron las emociones. Había intentado olvidarle, odiarle, seguir adelante. Pero al verlo ahora, vulnerable y solo, le dolía el corazón. Dio un paso hacia él, con la voz baja. ¿Qué haces aquí? Los ojos de Ignacio no se apartaban de los suyos, su voz hueca. Necesitaba verte. La mandíbula de Clara se tensó. ¿Por qué? Los hombros de Ignacio se hundieron, su cara se arrugó. Para despedirme. A Clara se le apretó el pecho, se le partió el corazón. Ya lo has hecho. Ignacio apartó la mirada, le temblaban las manos. Pensé que podía alejarme. Pensé que podría dejarte ir. Pero, no puedo. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz. Me has hecho daño. La cara de Ignacio se retorció de dolor y su voz se quebró. Lo sé. Y me odio por ello. Las lágrimas de Clara cayeron, su pecho se agitó. Te quería. Los ojos de Ignacio se oscurecieron y se le quebró la voz. Te quiero. Siempre te he querido. El corazón de Clara se aceleró, sus emociones se arremolinaron. Me mentiste. Me has utilizado. Ignacio se acercó, con ojos suplicantes. Me cegó el odio, la venganza. Pero nunca dejé de quererte. Ni por un segundo. Clara apretó los puños, su ira iba en aumento. Has destruido a mi familia. A Ignacio se le cayó la cara y se le hundieron los hombros. Lo destruí todo. Porque era débil. Porque estaba amargado. Porque estaba roto. El pecho de Clara se apretó, su voz se suavizó. Tú también me rompiste. Los ojos de Ignacio se llenaron de lágrimas, su voz un susurro. Ya lo sé. Y nunca podré arreglarlo. Clara le miró, con el corazón encogido. Entonces, ¿por qué estás aquí? La voz de Ignacio temblaba, sus ojos crudos de dolor. Porque no puedo vivir sin ti. A Clara se le cayeron las lágrimas, con el corazón destrozado. Ignacio se acercó,
con la cara a escasos centímetros de la de ella y la voz desesperada. Me marcho. Esta vez para siempre. Pero necesitaba que supieras que me salvaste. Que tu amor me salvó. A Clara se le apretó el pecho, se le partió el corazón. No mereces mi perdón. Ignacio bajó los ojos, su voz hueca. Lo sé, la voz de Clara tembló, sus lágrimas cayendo. Pero te perdono de todos modos. La cara de Ignacio se arrugó, sus hombros temblaron, sus lágrimas cayeron. Clara se secó las lágrimas, con voz firme. Yo te quería. Y siempre te querré. Pero no puedo estar contigo. No después de todo lo que has hecho. El rostro de Ignacio se retorció de angustia, su voz se quebró. Lo comprendo, a Clara le dolió el corazón, se le desgarró el alma. Adiós, Ignacio. Ignacio la miró, con los ojos húmedos, el rostro descompuesto. Adiós, Clara, se dio la vuelta y se alejó, su figura se desvaneció entre la multitud, su presencia desapareció de su vida. Clara le vio marchar, con lágrimas en los ojos y el corazón dolorido. Ella le amaba. Le perdonaba. Pero tenía que dejarle marchar, sentía el sol en la cara, la brisa en el pelo, la esperanza en el corazón. Se había enfrentado a su dolor, a su pérdida, a su amor. Había sobrevivido. Era libre. Clara se dio la vuelta y se marchó con la cabeza alta y el alma en paz. Estaba preparada para volver a vivir, para volver a amar, para volver a soñar, estaba lista para empezar de nuevo.